ver, ejemplo de producto biotecnológico. Resulta que el maíz es susceptible al ataque por parte de un insecto, de Aurotica virgífera. El asunto es que tanto en el estado de larvario como en el de adulto causa pérdidas económicas. Cuando es gusano, se alimenta de la raíz del maíz. En estado adulto, se alimenta de los estigmas del maíz en la etapa de polinización, se alimenta del polen. En ambos casos, sea gusano o sea adulto, hay que controlarlo. ¿Cómo lo hacemos o qué alternativas existen? Las estrategias de control de este insecto te las muestro aquí, ¿no? En una lista. Van desde las trampas con colores y hormonas, de tal manera que sean atractivas para el insecto, el control de rotación del cultivo, de manera que se supone que la siembra temprana pues va a tener por objetivo el permitir que la mayoría de las plantas en el campo se polinicen antes de la máxima aparición de los adultos. De tal manera que, pues, a menor alimentación, pues menos huevos, menos larvas, y pues en su caso, menos adultos. De tal manera que los adultos que existan, pues van a tener que migrar en busca de polen. Y pues ya no se van a retirar del cultivo del maíz. Ahora, la rotación de cultivo tiene un objetivo similar, que no coincida la etapa de polinización con el ciclo de vida del insecto, no darle chance a que se alimente del polen. Digamos que la estrategia más obvia, pues es el uso de insecticidas, pero pues estos tienen el riesgo de contaminación. Eso, además de el riesgo de la inducción de resistencia. Bueno, la estrategia biotecnológica que nos interesa aquí, pues bueno, que me interesa platicarte, es el control biológico. Muchas opciones son interesantes, como el uso de enemigos naturales, los nematodos artrópodos. Pero me voy a referir a la toxina CRI de la bacteria Bacillus thuringiensis. Por lo siguiente, la bacteria se encuentra normalmente en el suelo y puede producir esporas, de tal manera que en estas esporas hay una proteína, la CRI. Le pusieron así por cristal paraesporal, o sea, con mucha imaginación. Vemos que esa proteína, pues, forma una estructura como de cristal. Bueno, resulta que es tóxica para las larvas de insectos. La estrategia biotecnológica sería la siguiente. Purificar la proteína de cultivos de bacilos, de tal manera que pues tenga un bioinsecticida. Con ese, rocío el cultivo, maíz, algodón, lo que quiera proteger. De tal manera que cuando la larva, el gusano, del insecto en cuestión, se coma la hoja, la proteína CRI se va a solubilizar en el tracto intestinal del gusano, va a cambiar su forma. Y entonces, una vez que cambia su forma, se puede insertar en la membrana de las células del intestino. Va a formar unas especies de poros, de tal manera que se va a provocar un choque osmótico. El gusano deja de bueno, sí, el gusano deja de alimentarse y pues eventualmente pues se muere. Alternativamente, se puede modificar el cultivo maíz, algodón, whatever, para que exprese constitutivamente la proteína CRI. O sea, ya no voy a rociar la proteína. Son las hojas las que de manera constitutiva van a producir esta toxina, que para la planta va a ser inocua, pero no así para el gusanillo. Bueno, para el insecto que se coma las hojas del cultivo. De tal manera que pues se ahorra el trabajo de rociar con la toxina. Todo bien, porque en principio ni mamíferos ni aves son susceptibles a la proteína CRI. Si yo me como una hoja de maíz, que no lo haría, pero si me la como, en mi tracto gastrointestinal no se va a solubilizar esta proteína.
De tal manera que pues yo no voy a tener esos problemas de choque osmótico. Otro ejemplo, utilizando químicos. En este caso se trata de un herbicida. Eh, Son cultivos resistentes a glifosato. Es un químico que se va a unir a una enzima. Esa enzima es importante porque forma parte de la ruta metabólica que lleva la síntesis de aminoácidos, fenilalanina, tirosina, triptófano. De tal manera que, pues, toda planta que compita con mi cultivo de interés, es decir, pulgo o maleza, que esté en contacto con el químico, con el glifosato, se va a morir porque es incapaz de producir los tres aminoácidos. Pero si yo utilizo variedades que previamente han sido modificadas, por ejemplo la soya, de manera que esas expresen una enzima que es tolerante al glifosato, va a poder crecer, va a poder sintetizar esos aminoácidos con todo y que esté el herbicida. Bueno, resulta que esa enzima viene de un gen que aislaron de Rhizobium radiobacter. Bueno, la estrategia no parecía del todo mala, ¿verdad? Tengo el químico, va a actuar sobre las malezas y únicamente los cultivos modificados con la expresión de una enzima que no sea identificada por bueno, que no se pueda unir a este químico, pues van a sobrevivir. Todo bien. Tan es así que en los noventas el glifosato se consideraba como un control de malezas efectivo y de poca toxicidad. O sea, chido. Eventualmente, eso fue cambiando. En el 2015 se determinó que era cancerígeno. De tal manera que pues se comenzó a restringir su uso. Aún así, sigue estando en el mercado. Puedes tú adquirirlo, como aquí te pongo, en Mercado Libre sin ningún problema. En este año sale un artículo donde señalan que el glifosato causa daño neurológico. Entonces, un producto biotecnológico que cumple su objetivo y que por lo tanto se comercializa, eventualmente se le determina grado de toxicidad. Y entonces, pues, se tiene que retirar del mercado. O por lo menos eso es lo que diría la lógica. En esta tabla te muestro los cultivos modificados con mayor representatividad a nivel mundial. Entonces, entre los tres con mayores porcentajes está la soya, por cierto, tolerante a herbicida. Eventos de apilados en maíz, o sea, no nos están diciendo exactamente qué tipo de modificación, pero es en maíz. Y algodón BT, el que expresa la proteína CRI. De ahí, pues tenemos canola, otra vez maíz, betabel, alfalfa. En estos coincide que quizás el porcentaje que representa su cultivo no es pues muy impactante, ¿no? De 5% o incluso menos. Pero la mayoría de ellos se refiere a tolerancia a herbicida. Bueno, los datos están desactualizados, son del 2012. Y seguramente estos porcentajes a nivel mundial, pues ya se modificaron. Te presento aquí datos del 2019 en Latinoamérica. ¿Quiénes y qué cultivos modificados producen? ¿Qué nos dice la figurita? Sigue siendo soya, maíz y algodón los principales. O sea,
Vemos aquí los porcentajes, ¿no? Soya, maíz, algodón, canola, y de ahí nos vamos a todos los demás. Bueno, hasta donde yo sé, persiste la moratoria en México para no cultivar maíz modificado, lo cual coincide con esta figura. Pero, pues no tenemos problemas con cultivar algodón, con algodón modificado, por supuesto. Notablemente, Centroamérica, digamos Ecuador, Guatemala, El Salvador, también le dicen no al cultivo de maíz modificado. Ok. Bolivia y Costa Rica tampoco. Pero todos los demás, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Colombia, Honduras, Chile, pues le entran al cultivo de maíz modificado sin ningún problema, ¿eh? Y a menos de que comiencen a salir evidencias, como en el caso de glifosato, que no es seguro para la salud humana, pues esta tendencia de cultivo, pues no parece tener una razón para que se modifique. Entonces, sin hacer distinción en este momento en cuanto al tipo de modificación y englobando estos cultivos como genéticamente modificados, en esencia la modificación cumple las mismas metas que la modificación que el fitomejoramiento tradicional. Es decir, responder a necesidades de los productores, del consumidor, y quizás en este caso sumaríamos un tercero, que es el medio ambiente. En este sentido, pues podemos dividir la modificación genética en 5 ramas. Aquella que tiene que ver con la inducción de resistencia a patógenos, particularmente insectos. Aquella que tiene que ver con la tolerancia a herbicidas. Respecto a la tolerancia al estrés abiótico, recordamos pues qué tan importante es para la productividad agrícola los factores bióticos, pero también abióticos. Resistencia a enfermedades de origen viral y en menor grado bacteriano. Y la número 5, no solo potenciar, sino mejorar o modificar el impacto nutricional o la calidad nutricional de los cultivos. Algo que pues difícilmente podríamos conseguir con la mejora tradicional o con el fitomejoramiento tradicional, mejor dicho. Como les había mencionado, el cultivo que se lleva el mayor número de eventos de modificación, pues es el maíz. En esta imagen, en esta imagen, vemos que el maíz está vinculado, o la modificación genética en maíz, está vinculado con la resistencia a insectos, con la tolerancia a herbicidas, con la resistencia a estrés abiótico, el mejoramiento, entre comillas, nutricional, y quizás donde no tenemos información en cuanto a modificación del maíz con fines de resistencia a virus, bacterias, pues sería aquí, ¿no? Pero por lo menos 4 de 5 sí tiene el maíz. La soya. Hay soya con resistente a insectos, resistente a herbicidas, con mejoras nutricionales, tolerantes a estrés abiótico, 4 de 5. La reticencia en cuanto al uso de cultivos genéticamente modificados siempre ha existido. Hacia finales del siglo XX, los detractores de estos cultivos mencionaban que realmente no existían evidencias
que estos cultivos verdaderamente cumplieran su función, entendida esta como el combate a la hambruna, la mejora en la productividad agrícola. De hecho, cuando empecé a dar esta asignatura, no la he dado regularmente, pero la primera vez que la di fue en el 2008, el argumento que más se utilizaba era justamente el que no había resultados experimentales que validaran no solamente la seguridad de los cultivos modificados, sino su utilidad, que verdaderamente sirvieran para algo más que pues para engrosar los bolsillos de las empresas transnacionales que se encargaban de comercializar pues esos cultivos. Un metaanálisis es un modelo de revisión de la literatura, el cual se apoya en herramientas estadísticas. Originalmente pues tenía aplicación en las áreas sociales. Hacia los 90 pues entre comillas, se descubrió que podían utilizarse los metaanálisis para cuestiones médicas de salud. Es, digamos, en términos muy generales, una herramienta estadística que nos permite combinar resultados de múltiples estudios. De tal manera que tú tienes un panorama muchísimo más general y sobre todo imparcial de lo que tendrías haciendo una revisión de literatura, digamos, como la que ustedes como la que ustedes están haciendo, donde ustedes como autores o como investigadores, pues finalmente están dotando de cierto sesgo en cuanto a la información que ustedes recaban. En un metaanálisis se establecen criterios muy particulares, se establecen criterios en cuanto a la búsqueda, en cuanto al análisis de información, en el entendido de que se evita en inconsistencias, juicios de valor, errores de muestreo, heterogeneidad, digamos, básicamente el sesgo del investigador. Lo que sí ocurre pues en una revisión clásica de la literatura, donde pues, si bien también se establecen criterios, pues hasta cierto punto los temas que se consideran en la revisión pues tienen un sesgo según el interés del investigador y pues no necesariamente o en todas las revisiones se analizan todos los aspectos de un mismo tema, sino quizás únicamente los que son de relevancia para el investigador en cuestión. En el 2014, estos dos fulanos, Klumper y Quine, publicaron un metaanálisis del impacto de los cultivos modificados genéticamente. Y así en términos muy generales, ellos concluyen que pues a pesar de la heterogeneidad del impacto, es decir, diferentes cultivos tienen, modificados por supuesto, han tenido diferente impacto. Los beneficios puramente agronómicos y económicos, pues también han sido diferentes. Que bueno, se analiza no únicamente un tipo de cultivo o un tipo de modificación, sino múltiples. Y ellos dicen, pues a pesar de que los estudios son diferentes, los beneficios y el alcance de esos beneficios ha sido diferente, pues la inclusión de estos cultivos sí ha significado una diferencia para el rendimiento de los cultivos y a nivel de ganancias en cuanto a los productores. Desconozco si existe otro metaanálisis o algún análisis similar al de estos dos fulanos, que bueno, es del 2014,
Eh, Me parece que no, porque Kumar del año pasado, pues se refiere únicamente a este estudio para validar o para decir, pues, si el objetivo primario de los cultivos modificados era potenciar el rendimiento y tener mayor ganancia, pues hay evidencias, o por lo menos basándonos en estos dos fulanos y en su análisis, pues podemos decir que sí, dice Kumar. Incremento del 22% a nivel de rendimiento, aumento en el 68% de ganancias, pues indiscutiblemente los modificados genéticamente funcionan, por lo menos en cuanto a esos dos aspectos. Por supuesto, aquí tendríamos que hacer una pequeña pausa, porque un metaanálisis, como toda herramienta, particularmente como toda herramienta estadística, no está exenta de ser aplicada de manera errónea, de tal manera que tú reportes los resultados que a ti te interesa presentar. Me explico. Mencionan que el error más grave que puede tener un metaanálisis es cuando el investigador que realiza ese metaanálisis tiene como le llaman, una agenda económica, una agenda política, de tal manera que a pesar de que por definición esta herramienta está diseñada para evitar el sesgo, que de otra manera pues te llevaría a generar pues falsos supuestos o conclusiones que no tienen que ver con la realidad. Los metaanálisis pues también se pueden utilizar, y de hecho se utilizan, en ensalzar resultados positivos al mismo tiempo que se minimizan impactos negativos. O que, por ejemplo, únicamente se incluyan resultados favorables y se descarten estudios donde no se reporten resultados favorables. Como a veces se les dice a ustedes en el laboratorio, el no tener resultados ya en sí mismo es un resultado. En la práctica, hay casos en los cuales estudios negativos o estudios con resultados negativos o poco favorables no son publicados. De tal manera que pues si únicamente se publica resultados con evaluaciones positivas, pues obviamente eso te está induciendo a un sesgo. Y a decir, pues fíjate cómo sí funcionan muy bonito los organismos modificados genéticamente. Pero todos aquellos estudios en los cuales no se obtienen resultados o no hay diferencia respecto a, por ejemplo, cultivos no modificados, pues de esos no nos enteramos y esos no son incluidos en los metaanálisis, porque simplemente nunca se publican. Entonces, si los objetivos del fitomejoramiento por DNA recombinante no se limitan a hacer a los cultivos resistentes a factores bióticos y abióticos, pues podemos tener también mejoras a nivel de calidad. En este sentido, el arroz con alto contenido de beta caroteno, el llamado golden rice o arroz dorado, arroz amarillo. Este fue desarrollado por este fulano. Bueno, este tipo de arroz fue desarrollado por este fulano, Ingo Potricus, alrededor del año 2000. Recibió mucha publicidad, tanto que pues salió en la revista Time. Después de que se retirara este fulano de la investigación, estuvo promoviendo, pues, a través de una organización no, a través de una organización no gubernamental,
La colocación del arroz dorado en diferentes países de Asia: India, China, Vietnam, Indonesia y otros más. ¿Sí? La realidad es que tras 20 años, pues queda más como una anécdota que como un producto biotecnológico de éxito. Y dice aquí Silvia Pinal: acompaña a ver esta triste historia. La vitamina A es pues un grupo de compuestos orgánicos que son importantes para nuestro desarrollo. El retinol, el retinal, el ácido retinoico, carotenoides, provitamina A, todos estos se consideran como vitamina A. Bueno, resulta que la deficiencia en vitamina A es un problema muy importante en varios países, especialmente en Asia. Bueno, las estadísticas pueden variar respecto a los años, pero en el tiempo en el que desarrolló ese fulano el maíz dorado, decían, pues más de 120 millones de niños padecen deficiencia de vitamina A, lo cual pues conduce a diferentes problemas. Te pongo aquí algunos ejemplos de búsqueda de, bueno, la deficiencia de vitamina A y los efectos a la salud. ¿Qué puede pasarle a un humano si tiene deficiencias de vitamina A? Pues va a tener afectación en el crecimiento, en el desarrollo, en el mantenimiento del sistema inmune. Resulta que la vitamina A es un factor de crecimiento para los linfocitos, pero también una deficiencia en vitamina A se puede manifestar como ceguera. Resulta que la vitamina A en la retina se combina con una proteína, la opsina, de tal manera que en su conjunto van a formar a la rodopsina, la molécula que se encarga de absorber la luz cuando hay poca luz y que está también relacionada con la percepción del color. Bueno, pues total, que tener una deficiencia de vitamina A no es buena idea. Una alternativa es la producción. Espera, antes de eso. ¿Cómo se puede subsanar la deficiencia de vitamina A en la población? Aparentemente la forma más sencilla es, pues, administrala de manera oral. Solo que, pues, si tienes problemas de infraestructura, pues está como que medio difícil que le des a la población, pues, tus pastillas o tus comprimidos de vitamina A. Con esto en mente, el fulano dijo: Ingo, ay, pues voy a hacer que las semillas de arroz, que es la base de la alimentación en los asiáticos, exprese altas concentraciones de vitamina A, de tal manera que cuando sea consumida por los infantes o en general por la población, pues ya no van a tener los problemas asociados a la deficiencia de vitamina A. La lógica del trabajo, pues era la siguiente, ¿no? Tengo mi planta de arroz, Oryza sativa, y resulta que esta acumula en el endosperma un precursor del betacaroteno, o sea, la provitamina A, pero únicamente se queda a nivel de este precursor. No tiene las enzimas necesarias, el arroz, para llegar hasta ácido retinoico, para llegar hasta vitamina A. La idea es, bueno, si le hace falta al arroz los genes que dan lugar a las enzimas que completan esta ruta, y puedo entonces suplirle esas genes, pues voy a tener en el arroz ácido retinoico, retinol y pues el resto de las moléculas que califican como vitamina A. ¿De dónde salieron los genes que pues le hacen falta al arroz?
para llegar hasta la vitamina A, o en este caso, hasta el beta-caroteno. El gen de la enzima fitoeno sintasa lo obtuvieron del narciso. Y entonces, ahora las semillas de arroz pueden pasar de este precursor al fitoeno. Pero obviamente eso no basta, no es suficiente. El gen de la fitoeno desaturasa, ese lo sacan de Ervinia, de una bacteria. Lo transfieren al arroz. De tal manera que se puede pasar del fitoeno al licopeno. Ya estamos un poquito más cerca del betacaroteno. Total, perdón. En el último paso, eh, transfieren el gen de la beta ciclasa del narciso al arroz. Y entonces, ahora sí, las semillas de arroz, bueno, el arroz, transforma el licopeno en beta-caroteno. Y ya de ahí, pues los humanos podemos generar vitamina A. En un primer producto, el Golden Rice 1, la cantidad de beta-caroteno, digamos que fue suficiente para darle color al arroz. Vemos aquí el silvestre, bueno, el no modificado, se ve blanco. La primera variedad que generaron, pues ya se ve amarillita, ¿no? Dices, ok, está acumulando beta-caroteno. ¿Cuál era el problema? Que un humano, pues tendría que consumir entre 1,5 kilos y 2 kilos de arroz, pues para tener la cantidad recomendada de vitamina A. O sea, no era viable. Dijeron, pues no hay ninguna bronca. Generamos una segunda variedad para que se sobreexpresara esta cantidad de esta concentración de beta-caroteno, que es la variedad del Golden Rice 2. Bueno, ok. Se resuelve el problema de comer 2 kilos de arroz para suplir la deficiencia de beta-caroteno. Entonces, además de la mala publicidad que pues tuvo que enfrentar este producto como todos los productos que son modificados o como todos los cultivos que son modificados genéticamente. Otros problemas hubo con el del rice. La principal crítica es que con este producto se está atacando un síntoma, pero no la causa del problema. Te lo explico, te lo explico diferente. Dice este autor, Roset. Ok, sí, tienes arroz genéticamente modificado, expresa altas concentraciones de betacaroteno y pues con eso vas a poder suplir la deficiencia de vitamina A en la población. Pero realmente ese no es el problema, es únicamente un síntoma. ¿Cuál es el problema en realidad? La insuficiencia alimentaria en la población que está en extrema pobreza. La gente no padece deficiencia de vitamina A porque el arroz contenga poca vitamina A o tenga poco beta caroteno, sino porque su dieta está reducida al arroz y pues nada más. Por lo tanto, va a tener deficiencias alimentarias importantes, no únicamente de vitamina A, de tal manera que si tú tienes arroz con beta caroteno, pues sí vas a resolver el problema de la vitamina A, pero no con eso vas a resolver todas las demás deficiencias alimentarias que tiene la población en pobreza. Digamos que la idea no era del todo mala, pero realmente no se está solucionando el problema. Insisto, el problema no es la deficiencia de vitamina A, el problema es la desnutrición severa. Esta es una aproximación similar. Con todo y el fracaso del arroz dorado, lo que pretenden estos autores es enriquecer de betacaroteno a las papas, porque dicen, bueno, estas son ricas en micronutrientes, por ejemplo, la vitamina C.
pero no en vitamina A o en precursores de vitamina A. ¿Tienen carotenoides las papas? Sí, sí tienen carotenoides, luteína y xantofilas. Pero estas, a pesar de que son carotenoides, o estos, a pesar de que son carotenoides, pues no tienen actividad de vitamina A. Y si acaso pueden expresar betacaroteno, su concentración es muy pequeña, prácticamente indetectable. Dicen, pues sí le vamos a dar una ayudadita, ¿no? Solo que ahora, pues los genes son de una ruta de bacterias. En el esquema del arroz había genes bacterianos, pero también de narciso. Y aquí dijeron, pues las vamos a sacar todas de las bacterias. Y pues sí, en el artículo que presentan aquí, pues tienen aquí las papas, las no modificadas, y dos variedades generadas, que obviamente expresan betacaroteno, se ven amarillitas. Lo que tratan de decir estos fulanos es que, bueno, esa modificación está restringida a la papa. No, las hojas, por ejemplo, esas no van a sufrir modificación. Bueno, con todo y que se tienen papas amarillas, pues la realidad es que eso no resuelve el problema de desnutrición. Quizás resuelve la deficiencia de vitamina A, pero pues por lo menos en México, ¿no? No porque suplamos la deficiencia de vitamina A, pues eso significa que la gente va a dejar de estar desnutrida.